En su corazón. Yo tengo mucho gozo en mi corazón porque sé que siempre se cumple la palabra de nuestro buen Dios. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y con ese gozo que tenemos en nuestro corazón para estar reunidos y con la disponibilidad de poder recibir la bendita palabra que Él nos envía en tiempo oportuno. Por favor, levante sus manos al cielo y déle esa ofrenda mecida al Dios maravilloso. Hace unos momentitos cantábamos cuán grande es Él. No solamente lo confesamos con nuestra boca, sino lo creemos en nuestro corazón, la grandeza de su amor, de su fidelidad, su misericordia sobre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, por darnos el privilegio de poder invocar tu nombre y recibir tu bendita palabra. Esa palabra que viene a enriquecer nuestro ser interior, nos da la fortaleza y el consuelo para seguir adelante en medio de las tormentas de la vida, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. Tus hijos saldremos en victoria para la gloria de tu santo nombre. Te agradecemos con todo el corazón porque tú nos has dado una oportunidad de vida y la queremos aprovechar. Por eso en esta hora estamos reunidos para recibir tu palabra, para que no retrocedamos, sino que todo lo contrario, con fuerza avancemos hasta llegar a la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo. Muchísimas gracias por todo. Te alabamos, te bendecimos y con gratitud y con fe recibimos tu palabra hoy. Amén y amén. En el anterior mensaje, que fue el domingo, vimos que la maldad de los padres visita a las generaciones venideras. Vimos esa cadena de maldición que solamente en Cristo, en una verdadera actitud de arrepentimiento y de docilidad para la regeneración, se rompen las maldiciones. Hablábamos con la libertad que nos da el Espíritu, que nosotros debemos de conocer lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer conforme a la palabra. No estamos solos, no estamos desamparados, sino tenemos su palabra. Puede levantar su mano conmigo y decir: la palabra de mi Dios es la lámpara a mis pies y la lumbrera en mi camino, que no me dejará tropezar nuevamente. Amén. Entonces tenemos que estar convencidos que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar en esta caminata. El mensaje de hoy es una ampliación de lo que hablamos el domingo. El Espíritu Santo me fue convenciendo y hablaba yo con mi amada, la pastora, y le decía: me quedé un poquito corto, necesito hablar un poco más de ello. Y entonces, porque a veces, como es una prédica, no es una enseñanza, cuando hay una enseñanza hay preguntas. Y entonces hay algo bien importante que queremos hoy enmarcar, porque vimos cómo se manifestó el juicio de Dios sobre Acán y sobre su familia, sobre todo. Y se acabó la simiente de Acán. Entonces hoy Dios nos quiere hablar un poco más sobre esta situación, para que nosotros por el Espíritu Santo podamos discernir que la justicia de Dios se manifestó de una manera drástica, pero era necesario porque la familia de Acán consintió el pecado. Nosotros no estamos llamados a consentir el pecado, nosotros estamos llamados a erradicar el pecado. Dice la palabra que nosotros debemos de estorbar el pecado. Amén. ¿Lo dice así? Amén. Entonces, hermanos, la simiente de Acán supo del pecado que había cometido la cabeza de familia. Por eso qué importante es que nosotros podamos estar convencidos que la palabra nos da mucha luz para que estemos preparados, porque el Señor quiere que nosotros ya no pequemos más, sino que nosotros seamos una simiente santificada, consagrada al Señor. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a ir a Números capítulo 14, verso 18. Números 14, 18. Apúntelo. Siempre le animo, le exhorto, traiga su Biblia, traiga su cuaderno, apunte los versos.
Números 14, 18. Dice la palabra: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, por favor ponga atención, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Ahora, yo quiero explicarle este verso. Jehová desde la antigüedad fue tardo para la ira. Le dio tantas oportunidades a Israel como las oportunidades que nos ha dado a nosotros en este tiempo. Dios nos ha dado muchas oportunidades. Nosotros no hemos visto la ira de Dios, hemos visto la misericordia de Dios. Y entonces la parte bien importante es que en este periodo, en este paréntesis de gracia, desde la venida de Cristo, hubo o hay esa misericordia, porque por esa misericordia no hemos sido consumidos. Entonces no hemos comprobado la ira, pero todo aquel que, habiendo oído la palabra, habiendo sido exhortado para encauzarse en el camino, no lo hace, entonces va a conocer tarde o temprano la ira de Dios. Pero nosotros que estamos en la gracia, vamos a estar abrazados de la gran misericordia, de esa misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad. No sé cuánto le dan gloria a Dios por ello, ¿verdad? Levante sus manos y dele gracias, Señor, porque estoy abrazado por tu misericordia. Amén. Esa gran misericordia. Y entonces dice la palabra que Él perdona la iniquidad y la rebelión. Entonces, en la misericordia, Él perdona la iniquidad y la rebelión. Pero el que es hallado culpable de iniquidad y de rebelión no será tomado como inocente, sino será culpable. Y entonces conocerá la ira de Jehová. Solamente que en este tiempo la ira de Jehová se va a manifestar hasta en el tiempo postrero. Aunque vienen ciertas circunstancias difíciles, inexplicables para la vida del pecador, pero así como vienen cosas inexplicables para el pecador, también vienen cosas inexplicables para los que estamos haciendo el esfuerzo de caminar en santidad y en consagración, porque vienen pruebas, vienen tribulaciones. Porque pongamos un ejemplo: Pablo pasó prisiones, Pablo pasó sufrimientos, pasó escasez, pasó momentos difíciles, pero no por pecador, sino a causa del evangelio, para experimentar el poder de Dios en los momentos más difíciles. Entonces, no suframos a consecuencia de la iniquidad y de la rebelión. Si hemos de sufrir, suframos por anunciar el glorioso evangelio de Cristo, por ser obedientes a la visión celestial. Entonces nosotros estamos llamados a conocer la misericordia. La ira no es para usted, ni para usted. Para usted y para usted es la misericordia de Dios. Amén. Entonces, pero todos en un momento determinado estuvimos atados a la iniquidad y a la rebelión. Dice la palabra que por naturaleza éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, mas ahora somos hijos de Dios, hijos de obediencia, ¿verdad? Por eso no nos cansemos de alabarle y bendecirle. Ahora, quiero enfocar este mensaje de la siguiente manera, para que quede claro la responsabilidad de los padres para que la maldición no continúe. Vaya conmigo por favor a Jeremías capítulo 31, verso 29 al 30. Dice la palabra: había un dicho muy común en Israel: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ponga atención a esto. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera.
Este verso así un poquito raro nos va a servir mucho para lo que hoy quiero explicarles, para que nos demos cuenta que el Señor está hablando a través de ese proverbio, este proverbio judío, este proverbio israelí sobre las uvas agrias y la dentera. Entonces aquí hay algo bien importante: las uvas agrias es figura del pecado. En otras palabras, está diciendo que el que peque va a ser responsable de su pecado, no van a ser los hijos. Y habla de la dentera. Quiero explicarle qué es la dentera para que usted salga hoy convencido. La dentera es un hormigueo o sensación desagradable en los dientes y en las encías que se produce especialmente al comer sustancias ácidas. En otras palabras, es el destemplar de los dientes, que los dientes se vuelven sensibles cuando se come algo ácido. Entonces está diciendo aquí el Señor: los padres podrán comer las uvas agrias, pero la dentera no la van a tener los hijos, sino ellos mismos que se comieron las uvas agrias van a tener la dentera. En otras palabras, está diciendo: el que peque va a ser responsable de su pecado, no sus hijos. Y entonces, ¿qué tiene que ver entonces lo que estaba hablando de la maldición que visita a la segunda, tercera y hasta la cuarta generación? Quiere decir lo siguiente, quiero hablarle entonces que la dentera es la consecuencia del pecado. Cada uno de cada uno de los hombres es responsable de su pecado. Entonces, cuando el hombre peca, el padre de familia peca, está abriendo una puerta espiritual. Y esa puerta espiritual, aunque los hijos no hayan pecado, esa puerta espiritual está otorgando derechos al enemigo para que la maldición que ya impuso sobre el padre le imponga sobre los hijos. Por ejemplo, una persona alcohólica, drogadicta, una persona adúltera, no va a tener control, no va a tener orden divino en su hogar, y está dejando la puerta de par en par para que la maldición que entró a esa familia se reproduzca con sus hijos y se pueda reproducir con los hijos de sus hijos. ¿Me estoy explicando? Entonces no es que el pecado del padre repercuta en el hijo, sino que es que seguramente hay un alto porcentaje que el hijo va a repetir el patrón del padre o el patrón de la madre, porque ahora en estos casos estamos viendo que se dejan puertas abiertas en alcoholismo, drogadicción, adulterio y cualquier otra cosa, cualquier otro pecado, se abren las puertas. Y entonces qué importante es que nosotros podamos entender que cuando venimos a Cristo no venimos a una organización, a una religión, sino venimos a la dimensión de saber que en Cristo se han roto las maldiciones. Si yo confieso a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, en mi vida se rompió la maldición y tengo que tener comunión con Él y su palabra para que me enseñe y me instruya de qué manera me voy a mantener firme en la dimensión a la cual Él me llamó, para que mis hijos no tengan ninguna puerta espiritual abierta y el enemigo venga y aproveche e imponga la maldición que a uno como padre ya ha sido libre. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces hay una dimensión de pecados, y yo mencioné solamente el alcoholismo, el adulterio, la drogadicción. Puede haber ira, puede haber contienda, puede haber disensión, todas las obras de la carne, avaricia, codicia, mentira, engaño, todo lo que el enemigo ha querido meter en la vida del hombre para destruir la imagen moral de Cristo. Nosotros, los que estamos aquí siendo enseñados conforme a la palabra, tenemos el privilegio de creer que fuimos predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Todavía estamos acá. Amén. Entonces, el pecado es una consecuencia. Toda alma que pecare, esa morirá.
Entonces, en el caso de Acán, la muerte vino para todos, pero porque fueron consentidores del pecado de su padre. ¿Me explico? Ahora nosotros en el momento actual aprovechemos la misericordia. Entonces los hijos no pagan por los actos de maldad de sus padres, pero sí tienen altas posibilidades de repetir la maldición porque no hay un orden divino en ese hogar. Hace unos días que predicaba yo en Quetzaltenango, mi corazón se conmovió mucho porque yo le decía al Señor, gracias porque después de 30 años, yo doy gracias porque mis hijos se salvaron de una maldición, porque posiblemente tiempo atrás, si yo no le creo al Señor, no se rompe la maldición, posiblemente mis hijos hubieran sido alcohólicos, drogadictos, adúlteros, hubieran sido escoria de la sociedad. Y no con el privilegio que tengo, que ahora mis hijos son hijos de Dios, son profesionales, es una familia que tiene un orden divino, no son perfectos, pero están tratando de estar en el orden divino, porque ven el ejemplo de nosotros los padres. ¿Sí? Y a eso nos ha llamado el Señor. Ahora yo quiero que usted, esto no le va a aparecer en pantalla, Ezequiel capítulo 18, por favor lo vamos a leer todos, por favor tome su Biblia, yo le voy a leer la versión Las Américas. En el capítulo 18 vamos a tener mayor claridad al respecto para que nos demos cuenta el gran privilegio que tenemos nosotros de que se rompió la maldición. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿ya estamos todos en Ezequiel 18? Sí. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres que comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Nuevamente el proverbio judío. Vivo yo, declara me perdí acá. Verso 3 voy yo. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. Oiga, he aquí, todas las almas son mías, dice el Señor, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Mías son. El alma que peque, esa morirá. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia y no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancía a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación. Verso 7, el hombre que no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa, que no presta dinero a interés, ni exige con usura, que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre hombre y hombre, que anda en mis estatutos y mis ordenanzas obrando fielmente, ese es justo, ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si engendra un hijo violento que derrama sangre y que hace cualquiera de estas cosas a un hermano, aunque él mismo no hizo ninguna de estas cosas, que también come en los santuarios de los montes y amancía a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, que levanta sus ojos a los ídolos y que comete abominación, que presta interés y exige con usura, ¿vivirá? No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones, ciertamente morirá, su sangre será sobre él. Mas he aquí, si engendra un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido, y viéndolo no hace lo mismo, oiga, no hace lo mismo, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancía a la mujer de su prójimo,
que no oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa, que retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura, cumple mis ordenanzas y anda en mis estatutos, ese no morirá por la iniquidad de su padre, ciertamente vivirá. Su padre, que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo, y aquí morirá por su iniquidad. Y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de los pecados, oiga, pero si el impío se aparta de los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Esta es la misericordia. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso me compadezco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no que se aparte de sus caminos y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Y vosotros decís, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Cuando el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y muere a causa de ello, por la iniquidad que ha cometido, morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida, porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. Pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartados de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que habéis de morir. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentidos y vivid. Amén. Bien. Lo estoy haciendo leer, hermano, porque tenemos que entender las verdades de la palabra. Le resumo esto: padre pecador, padre malvado, puede ser un hijo bueno, pero las probabilidades que sea hijo bueno son muy pocas, porque los patrones se repiten y los desórdenes absorben. ¿Sí me estoy explicando? Puede haber padre bueno e hijo malo, porque hemos visto que los padres no eran alcohólicos y los hijos pueden ser alcohólicos. Entonces vea usted la comparación. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Es que nos demos cuenta de que cada quien es responsable, pero las altas probabilidades de desorden hay cuando el hombre no reconoce la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Me ayuda con un amén? Ahora dice la palabra: pero si el hombre malo, el impío, de verdad se arrepiente, alcanza misericordia. Pero si el justo hace iniquidad y no se arrepiente, el justo no se le recordarán sus obras de justicia y morirá en su pecado. Entonces vea el escenario que nos plantea la palabra. Se lo resumo otra vez: hombre bueno, hijo malo. Padre malo, hijo bueno.
Los escenarios están, pero todos están abrazados en la misericordia del Señor. Porque después dice que si el hombre malo se arrepiente, el Señor lo perdona. Y hay un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero si el justo se aparta de su justicia, no le será tomado ninguno de sus actos pasados y morirá a consecuencia de su maldad. Entonces Dios es justo. Por eso le abría el panorama. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Es que nosotros seamos responsables de cuidar lo que hoy somos. Y cuando estábamos adorando al Señor, el Señor me recordó de algo, porque nosotros a veces cuando ya estamos como cristianos no tenemos misericordia de otras personas. Y somos fariseos y tiramos piedras sin darnos cuenta. La misericordia de Dios es grande. Diga conmigo, la misericordia de Dios es grande. ¿Se recuerda usted de la mujer adúltera? La mujer adúltera estaba en un escenario de muerte. Ya todos los hombres judíos, los fariseos, la iban a apedrear a consecuencia del pecado. Y entonces le preguntan al Señor si lo que estaban haciendo era justo, y el Señor les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces los hombres fueron confrontados con una realidad. Estaban señalando el pecado de la mujer, pero no se dieron cuenta que ellos estaban en pecado también. Y dice la palabra que cada uno de ellos fue tirando la piedra y se retiró. Y el Señor le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Señor, se han ido. Y entonces el Señor le extiende la misericordia y le dice: vete, pero no peques más. Ahora, ese privilegio que tuvo esa mujer es el privilegio que tenemos todos nosotros, porque un día nosotros veníamos practicando el pecado, pero el Señor nos libró de la maldición del pecado. Se rompió una cadena de maldición, se rompió una cadena generacional y nos dice: vete y no peques más, yo perdono tus pecados, yo te cubro con mi misericordia y mi sangre te lava de todo pecado, pero no peques más. Ahora eres declarado justo delante del Padre, eres justificado, pero no peques más. Entonces se rompe la maldición. No es una religión, se rompe una maldición. Por favor, levante su mano y diga conmigo: cuando yo confesé a Jesucristo como Señor y Salvador, se rompió una maldición. Entonces es imperativo para todos nosotros mantenernos en esa cobertura para que lo que el enemigo nos tenía engañados y esclavizados ya no se manifieste en nosotros. Y entonces tenemos altas probabilidades que nuestros hijos no van a practicar el pecado, porque nosotros somos responsables de ministrarlos para que nuestros hijos se mantengan en esa dimensión. Amén. Pero si nosotros nos descuidamos, entonces somos de los impíos. Perdón, no, nosotros no. Si un hombre justo se descuida, es un impío y abrió la puerta a la maldición. Y entonces, con seguridad, hay probabilidades que el pecado siga visitando a la próxima generación. Por eso qué importante es que nosotros nos mantengamos bajo la cobertura. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a Colosenses capítulo número 2, verso 13 al 15. Colosenses 2, verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, o sea, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el acta de los decretos que era contraria para nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados
y que estábamos en la incircuncisión de nuestra carne, el Señor anuló. Y por cuanto anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros, nosotros ahora no tenemos culpa, no somos inocentes. Entonces somos declarados justos delante del Señor y tenemos la oportunidad de que esa experiencia revelada en nuestras vidas, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que haya sido nuestro pasado, lo importante es que grande es la misericordia de Dios, y por la misericordia de Dios se rompe la maldición. Y esa experiencia de haber sido salvado de esa muerte le transmito yo a mis hijos y le transmito a mis nietos, y hasta cuando esté vivo lo haré. Pero mis hijos tienen que ser responsables de decírselo a sus hijos, y los hijos de sus hijos serán responsables hasta el día que el Señor venga. Entonces estamos viendo que la maldad que yo practiqué no tienen que practicar mis hijos. Entonces tengo la oportunidad que soy un justo, y mis hijos serán justos y mis nietos serán justos. Amén. Muchos de nosotros hemos podido llegar con muchos problemas a los pies del Señor, pero es el privilegio de creerle al Señor. La sociedad nos podrá señalar nuestro pasado, pero Dios dice que se olvida de todos nuestros pecados, los tira al fondo del mar. Entonces es bien importante, por eso quería ampliar, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe para no abrirle ninguna puerta. Por eso yo les insto: vayan a la palabra, oren, no dejen de congregarse, no se acomoden. El tiempo es apremiante, la lluvia, esto y lo otro. El hombre pone una serie de argumentos, pero si el hombre que tiene necesidad de la palabra va a superar, si la gente del mundo está esforzándose por complacer su carne, por un espectáculo musical, por un espectáculo deportivo, es capaz de mojarse, es capaz de gastar, es capaz de recorrer distancia para satisfacer el deleite de la concupiscencia de su carne. Cuanto más cuando nosotros reconocemos que Dios nos perdonó, Dios nos dio la oportunidad y nosotros no somos capaces. Y entonces algo está pasando, algo está sucediendo, porque el hombre no es capaz de buscar cada día la comunión con el Dios que le extendió la misericordia. Por eso alábele, glorifíquele, porque usted vino hoy a buscar esa comunión. Y entonces la palabra nos va a preparar para que nosotros no abramos ninguna puerta. Y entonces vamos a conocer las experiencias de lo que el Señor quiere que tengamos. Porque hoy, en el tiempo que estamos viviendo, el hombre le dice a lo malo, le dice bueno, y a lo bueno le dice malo. El hombre dice: no, esto no es pecado. El hombre ya se convirtió más sabio que Dios, porque ya dice y etiqueta: esto no es pecado, esto no es lícito. Queridos hermanos, cuando vamos a la palabra nos confrontamos en una realidad. Si vamos a la palabra, encontraremos la verdad de todo. Por eso es bien importante que nosotros seamos aplicados a esas verdades. Yo bendigo su vida, porque usted ha puesto su corazón en el Señor, y siempre la exhortación es: créale a Él, créale a Él. Y usted le va a creer porque va a escuchar el mensaje de la palabra acompañado de fe, y va a ir a la Escritura, y esta Escritura lo va a convencer. Por eso ese verso precioso que dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para convencernos, para corregirnos, para instruirnos, para que nosotros, los hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Eso es lo que Dios nos escogió. Para eso Dios nos escogió, para eso Dios nos perdonó, para eso Dios rompió la maldición. Y lo que Dios quiere, que usted, lo que esté viviendo, la experiencia, aquí hay jóvenes que el día de mañana van a tener sus familias, que sean bajo la dirección del Señor. Pero el joven, no ustedes, pero los jóvenes quieren ser sabios en su propia opinión. Ya cuando crecieron quieren saber más que los padres, quieren saber más que los pastores, quieren saber más que Dios. Los jóvenes, vayan a la palabra. ¿Con qué
limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Y qué pasa? Que el joven no tiene tiempo para la palabra, tiene todo el tiempo para estar haciendo un montón de cosas, pero no va a la palabra. Lo bueno es que ustedes sí van a la palabra. Y por eso esta semana les paso examen. Pero cómo están con la palabra. Por eso aprovecho, jóvenes, el 25, sí, 25 es, ¿verdad? Sábado 25 tienen una cita especial. 20. Y me dicen sí. Ay, Dios mío. 20. Hermanos, padres de familia, manden a sus hijos. Lo vamos a hacer en un lugar bonito para que estén los jóvenes sintiéndose como parte de una simiente diferente. Pero ustedes tienen que buscar la santidad. Amén. Por favor, póngase de pie y démosle gracias a Dios que el acta de los decretos